Muy buenas noches con todos los seguidores de nuestro canal Café con Tertulia. Hoy estamos con el doctor José Luis Vázquez justamente para analizar cada una de las preguntas del referéndum y consulta popular. Creo que la primera pregunta sería aclaratoria para todos. ¿Nos puedes hacer una aclaración de qué es un referéndum y qué es la consulta popular? ¿Qué les diferencia? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, agradeciendo de sobremanera la oportunidad para que desde el ámbito de la academia podamos entregar criterios completamente liberados de sesgos políticos en cuanto a la consulta popular y referéndum que realizaremos este 21 de abril, todos los ecuatorianos. Una diferencia fundamental resulta en las normas que se van a generar cambios o reformas con la consulta a la ciudadanía ecuatoriana. La consulta popular tiene una índole legal, es decir, que puede reformar, modificar o extinguir normas infraconstitucionales. En cuanto al referéndum, estamos hablando de derechos y garantías fundamentales establecidas en nuestra Constitución que requieren enmienda o reforma parcial de la Carta Fundamental. Son dos situaciones, digamos, algo similares en cuanto a la consulta a la ciudadanía, pero distintas en cuanto al, a la índole de afectación a los cuerpos jurídicos. El referéndum, sin lugar a dudas, se constituye el más importante, puesto que trata de modificar, en este caso, el portafolio de garantías y derechos establecidos derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos de nuestra Constitución. Perfecto, perfecto. Entendería yo entonces que el referéndum va más al tema de la constitución como tal y la consulta popular a temas como más de forma. Correcto, como podemos apreciar en la consulta popular que se está organizando para este día domingo 21, tenemos un pliego de preguntas que se encuentran enmarcadas en la consulta popular que van directamente dirigidas a modificar o a reformar el Código Orgánico Integral Penal, una norma infraconstitucional, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, una ley orgánica, claro está, pero que se puede modificar sin ningún inconveniente consultándole al pueblo o bajo la actuación debida en el marco de la ley orgánica de la función legislativa con la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, en el referéndum estamos hablando de casos como la extradición, en donde nuestra Constitución prohíbe específicamente que un ecuatoriano pueda ser expulsado de su territorio o pueda ser juzgado con otra normativa. Por tanto, esto es lo que se busca reformar y al ser un derecho humano y constitucional de primera generación, requiere lógicamente mediante referéndum la reforma o la enmienda pertinente. Ahora, la pregunta del millón. De las 11 preguntas que tenemos en el referéndum y en la consulta, eh, ¿hay alguna que sea necesariamente o haya requerido necesariamente este tema de la consulta? O como he escuchado yo a algunos juristas, fácilmente se podría haber hecho vía legislatura o vía decreto y ganábamos mucho más tiempo y de hecho quizás el dinero invertido en la consulta podía ir al mantenimiento de las hidroeléctricas, quizás. Una pregunta muy importante. Muchas gracias, estimada Cristina, puesto que sabemos que esta consulta nos cuesta a los ecuatorianos alrededor de 60 millones de dólares. Y solamente por dar un ejemplo, en el presente año, en la reforma presupuestaria para el Plan Nacional de Desarrollo, se le costó 100 millones de dólares a la educación superior. Y tomando en consonancia lo que nos consultas, el punto importante es que todas las reformas al Código Orgánico Integral Penal, lógicamente, incluso la Asamblea Nacional actual le ofreció al Poder Ejecutivo tramitarlas sin ningún inconveniente, lo cual diríamos que por el cabildeo político no pasó o no prosperó para evitar se desluzca la consulta popular que promueve el señor presidente. Por otro lado, tenemos un escenario un poco más lesivo y un poco más importante que quizá nadie lo ha tratado a profundidad en los actuales momentos. Tenemos, por ejemplo, la consulta reiterativa de la extradición, en donde la extradición es una institución básica en el derecho constitucional mundial, no solo en el ecuatoriano, cuyo escenario se refleja en que si un ciudadano es juzgado en su país con su ley, bajo su constitución, y es declarado culpable,
y fuga a otro país, bajo los tratados internacionales se lo pueda repatriar para que cumpla su pena. Esa es la verdadera figura de la extradición. Ahora lo que se propone, maquilladamente con la figura de la extradición, es que un ecuatoriano no sea juzgado con la normativa penal ecuatoriana, no sea juzgado mediante el marco constitucional de nuestro país, sino que pueda ser juzgado con la constitución de otro, específicamente Estados Unidos. Eso ya no es extradición, pero lo presentan de ese modo. Y para 23, hace un poco más de un año. Y el pueblo ecuatoriano lo mencionó como una negativa rotunda, por lo que acabamos de mencionar. Constituye una violación a los derechos constitucionales y a los derechos humanos incluso. Por tanto, la Corte Constitucional no debió dar paso a algo que ya está juzgado y que ya fue puesto a consideración del pueblo. ¿Por qué lo volvió a traer acá para consulta? Esa es una pregunta del millón. Y que la Corte Constitucional en este punto nos comienza a deber a todos los ecuatorianos. Por otro lado, sabemos perfectamente que tenemos vigente el mandato constituyente número 8, el cual prohíbe categóricamente todo tipo de precarización laboral. También se encuentra vigente, lógicamente, el artículo 326 de la Constitución, artículo numeral 2, perdón, en donde se estipula claramente que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y que será nula toda estipulación en contrario. Es decir, la propia pregunta resulta inconstitucional y no viable para consultar al pueblo, porque se representa una vulneración del artículo 11, numeral 8 de nuestra Carta Fundamental. La pregunta es, ¿cómo es posible que nuestra directa Corte Constitucional dé paso a este tipo de preguntas completamente lesivas al pueblo ecuatoriano? Y este es el otro escenario en donde si sumamos a las 7 primeras preguntas de la consulta popular, en donde se pudo tramitar por vía legislativa, debemos analizar los ecuatorianos que esta consulta popular, por no decirlo menos, se constituyen inoficiosa e innecesaria. Bueno, en realidad parece que la consulta popular es un barómetro para ver cuál es la popularidad del actual presidente, ¿no? Más que un elemento real para hacer un cambio en la sociedad, porque realmente del Plan Fénix no hemos visto mayor cosa. Tú ya mencionaste el tema de la precarización laboral, que es algo que es muy, muy preocupante, regresión de derechos total. Ahora, una cosa que a mí me preocupa mucho y que creo que a muchas personas que tienen conocimiento de lo que son los derechos humanos también les preocupa es esta militarización, el uso del personal militar, entre comillas, para controlar supuestamente el tema de la seguridad. La tasa de homicidios no ha bajado y de hecho hemos visto represión en protestas normales, tales como pasó en Palo Quemado y otra protesta, me parece, de profesores. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de eso, esa militarización que en teoría entiendo ya existe? Yo no sé para qué no están preguntando nuevamente. Está claro los alcances que puede tener, pero quizás sea una forma más de dejarnos en claro que las cosas aquí se hacen como nos dicen o si no, no se hacen. En efecto, estamos los ecuatorianos inmersos o encaminados en un estado completamente militarizado y más fuertemente de lo que creemos. Nuestra Constitución prevé que la Policía Nacional es la encargada por autonomía de velar por la integridad y el ambiente sano de manera interna, lo cual entendemos que en los últimos años no ha cumplido sus obligaciones. Por otro lado, entendemos que ya que se tramitaron la enmienda constitucional iniciada a finales del año pasado por el anterior Poder Ejecutivo y que la Asamblea Nacional ya lo ratificó en debida forma, se encuentra completamente vigente. Lastimosamente, esto también ya se hizo en diciembre de 2015 y la propia Corte Constitucional lo declaró inconstitucional en el año 2018. Ahora entendemos que estamos redundando en los mismos casos que quizá por situaciones de índole política, en un momento no es procedente, en otro momento sí es procedente. Al final del día perdemos tiempo, como bien se lo mencionó. Pero lo más importante es que debemos entender que vamos a vivir en un estado completamente militarizado y eso violenta muchos derechos y garantías constitucionales.
¿Por qué? Recordarán, y esto tampoco lo están analizando en debida forma en el escenario jurídico social nacional, que el Estado ecuatoriano firmó en octubre de 2023 el Estatuto de las Fuerzas con Estados Unidos y que nuevamente la Corte Constitucional se pasa de largo todos los preceptos y el artículo 419 de la Constitución en donde se obliga a que cuando un tratado internacional versa de alianzas militares debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, pero la Corte Constitucional en esta vez indicó que no. Por tal motivo se encuentra vigente desde enero de este año y en donde lastimosamente se les otorga vía libre a todos los militares norteamericanos en todo el país, violentándose estrepitosamente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe la implementación de bases militares en nuestro territorio, por soberanía, lógicamente, y ahora, de una manera tácita, generan o constituyen a todo el Estado ecuatoriano en una base norteamericana, en donde los militares, en primer lugar, se les genera una inmunidad, no se les puede aplicar la normativa penal, es decir, nuestro COIP no, Claro. se les genera, a ellos se les juzga en nuestro territorio con la normativa penal norteamericana, violentando la supremacía constitucional nuestra. Por otro lado, se les da un estatus superior de inmunidad, violentando la igualdad formal ante la ley, establecidas en el artículo 11, numeral 2 y 66, numeral 4 de la Constitución. Como si fuera poco, nuestra normativa o nuestras autoridades no fungen ningún efecto con ellos. Es decir, nadie les va a poder revisar, nadie les va a poder parar en un control y ellos van a poder circular libremente por nuestro territorio. Y por último, como si fuera poco, no van a pagar impuestos absolutamente de ningún tipo. Y finalmente, ellos tienen libre tránsito, es decir, pueden hacer comercio, van a constituir a nuestro país como una zona franca. Pueden traer cualquier tipo de mercadería en aeronaves, vehículos o naves marítimas y no podremos revisar absolutamente nada. Eso, sumado al Estado militarizado que supuestamente nos están vendiendo como respuesta a la inseguridad, genera un Estado ecuatoriano bastante gris y regresivo en cuanto a derechos del presente año en adelante. Es realmente bastante triste el panorama que se ve y más triste aún es que haya quien aún cree que en 18 meses, bueno, ya 12 meses en realidad puede haber algún cambio. Otra cosa que a mí me preocupa bastante de este tema de las judicaturas constitucionales, de estas especies de juzgados especiales que ya no van a permitir a cualquier juez o jueza brindar el tema estos de los habeas corpus, habeas datas, sino que va a ser a través de unos juzgados especiales. Me parece que eso está en la pregunta C, sí, en efecto, en la pregunta C. ¿Qué significa esto, no? Porque un poco de lo que yo investigaba es un poco también regresivo en tema de derechos, porque claro, o sea, ya cierto, entiendo que esto va porque supuestamente se ha abusado del recurso del habeas corpus, especialmente, supuestamente por parte de ciertos políticos, pero entiendo que el habeas corpus también ha sido utilizado por varios ciudadanos que lo han necesitado. Y en este caso, si no tienes los recursos, pues simplemente te va a tocar quedarte encerrado. Explícanos un poquito más de qué implicaciones tendría este tema de las judicaturas constitucionales. En efecto, esta es la pregunta número 2 Ujú, del anexo C, pregunta número 2 específicamente. ujú. El tema es muy importante y de igual manera eh, todo depende de cómo se lo presente o se lo va a implementar. Debemos entender que en el Ecuador existen 2.701 jueces de primera instancia, segunda instancia. De estos, alrededor del 50,43%, es decir, alrededor de 1.600 jueces de primera instancia, son los que ventilan a diario acciones constitucionales a favor del pueblo ecuatoriano porque nuestra constitución actual prevé un estado de derechos y justicia. Es decir, nosotros los ecuatorianos tenemos dos vías de justicia. La justicia ordinaria, que adolece de todos los vicios históricos que todos conocemos y no hace falta recordarlos, y la justicia constitucional, que es rápida, diligente, un poco informal, es decir, libera de muchos requisitos previos para su ejecución y obliga a los juzgadores a actuar precautelando derechos a favor de la ciudadanía. Es completamente errado y sesgado indicar que se ha abusado de la acción de protección. Es decir, nos quieren mencionar que cuando las personas son abusadas y éstas reclaman, reclamar desde el abuso, cuando el abuso es totalmente contrario.
es que se le vulneró los derechos y la persona tiene que reclamar. Pues para eso es el espectro legal de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que ampara la acción de protección y la acción extraordinaria de protección. Ahora que en los últimos gobiernos que se ha acentuado de una manera bastante interesante y negativa las vulneraciones de los derechos constitucionales, encuentran y reconocen en la acción de protección una piedra en el zapato para estos ejercicios no tan apegados a los derechos constitucionales. Incluso desde la propia Corte Nacional se presentó un proyecto de ley que se encuentra tramitándose en la Asamblea para normar el uso de la acción de protección. Es completamente inconstitucional ambas visiones. Si a la gente no se le vulnerara los derechos constitucionales, no tuviera que accionar las acciones de protección. Entonces, ¿en dónde debemos atacar el problema? En precautelar mediante el Estado, en capacitar a los funcionarios públicos para que no vulneren los derechos de los ciudadanos y así estos no tengan que reclamar, no seguirles vulnerando y evitarles que reclamen, porque eso vulnera un derecho constitucional y humano de primera generación como es el acceso a la justicia. Y sería completamente regresivo lo que se está planteando. Ahora, la propuesta es aparentemente muy bonita la denominación de generar judicaturas especializadas. Sí, por ejemplo, nosotros sabemos que la Corte Constitucional solamente cuenta con 9 jueces y tiene que resolver las acciones de protección de todo el país. Una acción extraordinaria de protección puede tardar de 3 a 5 años en la Corte Constitucional, pero en acción extraordinaria de protección. Ahora, lo que se intenta hacer es generar unas cuantas judicaturas. Sería optimista pensar que en cada provincia se va a abrir una Corte Constitucional, pero no lo creo. Lo que se va a buscar es generar unos 14 o 15 juzgados especiales jurisdiccionales en la ciudad de Quito, como se hizo con los juzgados de anticorrupción, con el afán de que se constituya un cuello de botella y que el Ejecutivo pueda controlarlos a su disposición y pueda controlar lógicamente los dictámenes. Yo pregunto, si actualmente tenemos 1.600 jueces que resuelven acciones de protección a diario, cuya carga procesal representa el 40% de su actividad normal, ¿cuántos juzgados especializados necesitamos para suplir eso y para poder subsanar el déficit? ¿Eso se va a entregar a la ciudadanía? No. Lo que se busca es reducir, acortar y tratar de controlar los resultados. Por otro lado, si es que se lo aplica en debida forma y se genera oficinas de la Corte Constitucional en cada provincia, eso sí sería un paso muy gigante y un adelanto para la justicia constitucional en el Ecuador. Pero cuán importante sería saber que hay un backup aquí, ¿no? Porque según tengo entendido, de ganar en las preguntas de sí, luego tiene un tiempo el presidente para pasar textos que tienen que ser aprobados a través de asamblea, ¿verdad? Correcto, sí. Lógicamente, para cualquier reforma legislativa o constitucional, tiene que ser tratado por el Poder Legislativo. Y en este caso, de obtener los resultados, el proponente que se constituye el Ejecutivo es el encargado de enviar los proyectos y que serán sancionados también por la Asamblea Nacional. Pero es un poco redundante en cuanto a las 7 primeras preguntas, puesto que, como mencioné desde el inicio, ya estaban listas para ser aprobadas, pero se retrasó o se paró definitivamente ese proceso y ahora se consulta al pueblo algo que ya iba a ser procesado y en el caso de que sea positivo el resultado, se volverá a generar otro proyecto de parte del Ejecutivo y se volverá otra vez a la Asamblea, generando una pérdida de casi un año y paralelamente ingentes recursos económicos, algo que ya pudo estar completamente listo en enero de este año. Bueno, y en algo que en realidad nos pone a pensar, vuelvo y repito, parece ser más un barómetro para el actual presidente que ya además anunció que se va a la próxima contienda electoral. Entonces, creo que es más bien un barómetro para ver cómo le va a ir o si se queda o no se queda, ¿no? Ahora también está este tema del arbitraje internacional. Tenemos 29 casos abiertos, entiendo, nosotros en cortes internacionales, 14 casos perdidos, miles de millones de dólares que se han ido.
es básicamente volver a subyugarnos al poder exterior, situación que ya aparentemente había sido superada o estábamos superando. Entiendo que las últimas actuaciones del Ecuador en cortes internacionales han sido vergonzosas, corrígeme tú si me equivoco. Este, ¿Qué implica esto de ganar el sí en esta pregunta que habla acerca de los arbitrajes internacionales? En primer lugar, yo estaría bastante convencido de que no es posible que la ciudadanía ecuatoriana le otorgue el sí a esta pregunta completamente. Yo pude revisar hace unos días unas encuestas en donde la pregunta del trabajo por horas, por ejemplo, llegaba ya al 60% de negatividad. Pero el arbitraje internacional quizá aún no se encontraba completamente comprendido por la ciudadanía. En cuanto, es una situación bastante compleja, puesto que nos quieren hacer aprobar, ese sería el término, Ujú, de que nuestra constitución no rija para las transnacionales. ujú, Ellos quieren tener su propia ley en nuestro país. Es decir, mañana de aprobarse esta pregunta, llegará una petrolera, incumplirá, venderá sus acciones que no se encuentran permitidas, como fue el caso de Occidental, dañará la naturaleza, como fue el caso de Texaco, Chevron, y luego se irán y nos demandarán incluso en los centros de arbitraje internacionales y a nosotros nos tocará pagarles. Eso es lo que buscan, eso es lo que desean por un lado, porque existen otros lados u otras aristas en donde las élites económicas de nuestro país que guardan o esconden sus patrimonios en paraísos fiscales, los tratan de invertir acá mediante el membrete de inversión extranjera. Y para ellos también están buscando que nos rija nuestra constitución, sino de hacerse del favor de los centros de arbitraje internacionales en donde lógicamente vamos a perder. Y esto lógicamente, pregunto nuevamente, la Corte Constitucional no conoce el artículo 424 de nuestra Carta Fundamental, en donde indica que en el territorio ecuatoriano se rige la Constitución como norma máxima y ninguna otra, ni siquiera los tratados internacionales. ¿Por qué dio paso a esta pregunta completamente inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y completamente regresiva al summa causae como principio máximo rector de nuestra Constitución? Algún momento lo sabremos, pero les dejo como duda para que la Corte nos vaya eh, substanciando estas dudas importantísimas y se pueda seguir estableciendo responsabilidades previas en esta consulta popular. Yo creo que sin duda esta consulta más que soluciones nos va a dejar un montón de dudas, ¿no? Este tema del populismo penal que ya venimos oyendo desde hace tiempo, desde que había el Congreso de endurecer las penas, ahora nos dicen que a través de la pregunta G, me parece, sí, precisamente la pregunta G, que si estamos de acuerdo con que se endurezcan las penas en delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo, producción y tráfico de drogas, permíteme, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividades ilícitas con recursos mineros y de esa forma reformar el Código Integral Penal, ¿no? De lo que yo he escuchado, de lo que yo he leído y he investigado, en endurecer las penas nunca amaina los delitos, ¿no? En realidad, porque finalmente, y hemos visto de hecho en este país que quienes caen son las últimas, los últimos eslabones de las cadenas, ¿no? Los principales son los que siempre salen bien librados o nunca están involucrados. Entonces, sí, yo sí soy de las personas que defiende que cierto tipo de delitos deberían tener más años de cárcel, pero endurecer las penas, proponerlo de esta manera tan como superficial, tan populista, como bien dicen, ¿no? Este populismo penal. ¿Qué opinas de eso, José Luis? Es un concepto erróneo completamente equivocado y ya lo vivimos. Lastimosamente el pueblo ecuatoriano no regresa a ver atrás en corto tiempo y darse cuenta de lo que nos vendieron y de lo que ya sucedió. Cuando se realizó el levantamiento indígena en octubre de 2019 y el segundo en junio de 2022, el movimiento indígena lógicamente se constituye también una piedra en el zapato para los poderes fácticos oligárquicos
una clara felicitación a los hermanos indígenas, pero que vieron en estas respuestas algo negativo. Y diríamos que con el cuento de la seguridad nos vendieron la ley de uso progresivo de la fuerza, completamente inconstitucional también, porque violenta el derecho a la vida, inviolabilidad de la vida, ambiente sano y libre de violencia. Pero nos dijeron que aprobando esa ley todo se iba a arreglar. Pregunto yo, ¿funcionó o no funcionó? La respuesta es más que obvia. Paralelamente, luego, en la misma línea inconstitucional, se aprobó en marzo de 2023 las reformas al COIP y a varios cuerpos legales, en donde se legaliza, entre comillas, totalmente inconstitucional también, la tenencia de porte de armas en el Ecuador, con el claro mensaje de que, bueno, nosotros como Estado somos unos incompetentes y no le podemos a usted cuidar. Cuídese usted mismo y compre armas a los fabricantes extranjeros. Ajá. ¿Solucionó o no solucionó el tema? Paralelamente, no. Ahora la pregunta es igual. Endureciendo las penas, ¿vamos a cambiar algo? Absolutamente nada. Porque incluso es simple darse cuenta. En Estados Unidos tenemos estados como Texas, por ejemplo, en donde existe la pena de muerte. Ujú. Y es uno de los estados en donde más altos índices de violencia se registran a nivel mundial. ¿Soluciona algo el endurecimiento de penas? No. Lo que se debe ejecutar es precautelar los derechos básicos de los ecuatorianos, como es su derecho a la educación, derecho a la salud, a la vialidad, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Una vez que se encuentran estos precautelados dentro de un marco regulatorio laboral coherente y constitucional, cuando verdaderamente tengan oportunidades de trabajar y estudiar, por ejemplo, en debida forma, la violencia decae y la delincuencia decae automáticamente. Aquí estamos ante un escenario en donde las autoridades del Poder Ejecutivo nos indican que a pesar de su clara negligencia y de su clara e injustificado abandono de las necesidades del pueblo ecuatoriano máximo mandante, la respuesta es imponerles penas más fuertes, endurecer las penas. Ya puede la policía aplicar la fuerza y no se ha eh, desterrado la delincuencia. Ya puede el ecuatoriano portar armas y la situación está peor. Y ahora que ni siquiera tenemos suministro eléctrico, la situación se pinta mucho más oscura de lo que parece. Así es, la cosa cada vez se va complicando más definitivamente y lo que nos venden como la respuesta parece ser simplemente una cortina de humo, ¿no? Eh, Bueno, el tiempo en cámara es limitado. Sin embargo, tenemos un poquito más de tiempo para hablar acerca del control de armas, ¿no? Justamente tomando el último tema del que estábamos hablando, una de las preguntas que tenemos es si estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones, de explosivos y accesorios permanentes en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso y autorizarles para el ingreso a centros de rehabilitación social. Esto entiendo que obedece al hecho de que se han encontrado muchas armas de dotación policial en poder organizaciones ilícitas, ¿no? Pero entiendo que cada arma y cada munición de dotación oficial tiene un número de serie, hay como darle un seguimiento, entonces no sería un poco redundante también esta pregunta. Redundante y mal enfocada, porque si estamos entendiendo que las armas de dotación policial están fugando a los cuerpos delictivos o a las organizaciones delictivas, a quien hay que controlar es a la policía, porque de ellos se está escapando, entre comillas, estas armas. Y paralelamente la consulta popular prevé algo bastante inquietante y diríamos un poquito digno de análisis, en donde se presume que nos están pidiendo autorización al pueblo ecuatoriano para que todo lo que se decomise en cuanto a armas, pertrechos, municiones, etcétera, explosivos de las organizaciones delictivas puedan ir a uso de la Policía Nacional. De igual manera, pregunto yo, ¿para qué le sirve una pistola recortada artesanal a la policía ecuatoriana? ¿Para qué le sirve dinamita o explosivo C4 que se ha encontrado en las instalaciones penitenciarias de la policía ecuatoriana?
no le encuentro el mayor sentido, salvo que eso luego se vuelva a comercializar quizá o se vuelva a realizar algún tipo de actividad, porque anteriormente nuestra legislación preveía la destrucción. Ahora nos dicen que no, que la policía puede utilizar. Pregunto yo en qué lo va a utilizar, porque para eso tiene ya dotación del Ministerio del Interior que nosotros los ecuatorianos pagamos y tienen absolutamente todo lo que necesitan. ¿Quién va a hacer el inventario de esas armas, de esos pertrechos, de esas municiones, de esos explosivos? ¿Y quién va a verificar en qué lo utilizan? Porque la policía utilizando explosivos me parece un poco o completamente fuera de contexto, pero es lo que nos están consultando. Así es, todo está fuera de lugar, ¿no? O sea, al final del día creo que e insisto, o sea, la consulta no tiene mucha razón de ser, hubiera sido mucho más interesante quizás ver si todo el dinero que se está invirtiendo en la consulta se hubiera invertido en el mantenimiento de las hidroeléctricas, habiendo sido un país que no tuvo cortes así de importantes desde los años 90, estar ahorita con cortes de casi 8 horas es una cuestión realmente, por decirlo menos, vergonzosa, José Luis. Para cerrar en estos últimos 5 minutos, una reflexión final de tu parte, quizás un consejo para los votantes que reflexionen, ¿no? Sabemos que la verdad la mayoría seguramente no se han sentado a leer a conciencia las 11 preguntas, a ver los anexos, a ver cómo está este tema, pero si podemos a través de este espacio brindarle a la ciudadanía justamente esa reflexión que necesitan, ¿cuál sería, en buenas cuentas, tu consejo, mi querido José Luis? Muy amable, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la colectividad en cuanto a esta posibilidad de voto que es obligatorio en nuestro país. De manera personal, iniciando por la pregunta del trabajo por horas, completamente no. Es inconstitucional, regresivo, violenta absolutamente todo el código de trabajo. Con esta pregunta supuestamente inocente, se quieren dar de baja todo el código de trabajo y las luchas sociales que las de los hermanos trabajadores durante ya casi un siglo. Le quieren dejar hasta sin jubilación al trabajador ecuatoriano, sin ningún tipo de beneficio legal y es completamente regresivo y lesivo. La pregunta del trabajo por horas no resiste el mayor análisis, incluso, como les mencioné, se exterioriza el grave reproche a la Corte Constitucional por haber permitido esta consulta. Mi recomendación sería el voto no. De igual manera, para el arbitraje internacional, violenta la supremacía constitucional. La extradición, como lo están presentando, no es extradición. El pueblo ecuatoriano ya se pronunció en 5 de febrero de 2023. La respuesta también sería la recomendación, un voto no. Para las judicaturas especializadas, pudiendo ser optimistas, podría ser un quizá, tal vez, de ser el caso que más adelante un gobierno verdaderamente progresista y del pueblo pueda abrir la Corte Constitucional en todas las provincias, podría ser. En caso contrario, con el resto de todas las preguntas, podría ser un sí o podría ser un no. Al final es algo que ya estaba listo y algo que no. Podría recomendarles que utilicen su mayor discreción a favor del pueblo ecuatoriano, que la diferencia no va a ser mínima, no va a ser de ningún peso. Pero en las preguntas sustanciales, como les indico, trabajo por horas, arbitraje internacional y extradición, indefectiblemente no. Y es más, me atrevería a mencionar que todo el resto de preguntas fueron inducidas o colocadas con el ánimo de que se empuje al pueblo ecuatoriano a darle un sí, pero verdaderamente yo me atrevería a mencionar que es la peor consulta popular y referéndum que se ha realizado al pueblo ecuatoriano en las últimas décadas. Muchísimas gracias, José Luis, por tus valiosísimas reflexiones. Te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación y permitirnos a horas básicamente de que se dé esta votación, hacer una reflexión. El día de hoy en la noche estaremos pasando el programa. Cualquier cosa, José Luis, te comprometo con Café con Tertulia para que seas un invitado asiduo para hacer estos análisis. Nuevamente agradecerte, José Luis, de corazón. Y bueno, pues me quedo con tus últimas palabras de la reflexión. Quizás la peor consulta popular que se haya hecho en los últimos años en el país.
Muchas gracias y agradecido siempre para poder colaborar con la colectividad desde el ámbito académico constitucional. Un gusto siempre apoyar a mi querido país y territorio. Esperemos que la verdad prevalezca este 21 de abril y todo salga en favor del pueblo y que las oscuras intenciones que se ciernen no logren su objetivo. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Gracias, José Luis. Adiós.